Hola jóvenes, vamos a estudiar ahora las propiedades de los logaritmos después de haber estudiado el concepto de logaritmo y cómo se comporta la función llamada logarítmica. Propiedades de los logaritmos. Lo primero que hay que decir es que no es real, lo sabemos, pero es importante repetirlo. No existen logaritmos de números negativos. Es decir, que el dominio de la función logarítmica, el dominio es el conjunto de los números reales. Y también hemos aprendido que el rango, real es estrictamente positivo. Y el rango es el conjunto de los números reales. Segundo, no existe el logaritmo de 0 en cualquier base. No existe. Tercera propiedad. Esto es fácil ver porque para que existiera, si fuera W, tendría que cumplirse que B a la W es igual a 0 y eso es imposible. Por muy pequeño que sea el número W, es decir, muy grande negativo que tienda a menos infinito, esto nunca se acercará a 0, pero nunca será 0. Esto no puede ser 0. Así que no existe el logaritmo de 0. Tercera propiedad. El logaritmo en base B, cualquiera de base del mismo número B, es 1. Esto es elemental, ya que B a la 1 es B. 1 es el logaritmo de B en base B. Cuarta propiedad. La cuarta propiedad podemos enunciarla así. El logaritmo de un producto, logaritmo en base B de AB mayúscula, es el logaritmo en base B de A más el logaritmo en base B de B. Aquí no hay propiedad distributiva, como podríamos suponer. Es decir, no es que el logaritmo de un producto es igual al logaritmo de cada uno de los factores. No, no es así. Podemos demostrarlo. Supongamos que el logaritmo en base B de A existe y es X. Y supongamos que el logaritmo en base B de B mayúscula existe y es Y. Entonces, si nosotros sumamos todo esto, ¿verdad? Si nosotros lo sumamos, mejor dicho, primero vamos a pasarlo a la forma exponencial, antes de sumarlo. Esto significa que B a la X es igual a A. Y esto significa que B a la Y es igual a B mayúscula. Si nosotros multiplicamos, me queda B a la X por B a la Y es B a la X más Y, que es igual a A por B. Esto significa, esta expresión exponencial significa que en forma logarítmica, logaritmo en base B, de este número que es AB es igual a X más Y. Es decir, que el logaritmo en la base B de un producto A por B es igual a X. ¿Pero qué era X? Logaritmo en base B del primero más logaritmo en base B del segundo, que es B. Así que en general esto queda demostrado, ¿no? Logaritmo de un producto, lo quise poner en rojo y no lo hice bien, ahora sí creo.
logaritmo de un producto es igual al logaritmo del primero más el logaritmo del segundo más el logaritmo del tercero, etc. Tenemos ya 4 propiedades. Muy bien, vamos a seguir adelante con estas propiedades, otras que son igual de interesantes que estas. Veamos. La siguiente propiedad es el logaritmo de un cociente. Me parece que es la quinta propiedad. Bueno, el número es lo de menos. Logaritmo de un cociente en base b, a sobre b, es logaritmo del primero, perdón, no del primero, sino del numerador, menos logaritmo, lógicamente, obsérvese que estoy usando la misma base, si no esto no tiene sentido, del denominador. Vamos a demostrarlo. Supongamos que el logaritmo en base b de a existe y se llama x. Entonces, esto quiere decir obviamente, según la definición del logaritmo, esto quiere decir que b elevado a la x es igual a a. Y de forma similar, si el logaritmo en base b de b existiera y fuera un número, por ejemplo, y, querría esto decir que b elevado a la y es igual a b mayúscula. Si yo multiplico o divido, se conserva la desigualdad. Voy a dividir. Al dividir se restan los exponentes y me queda b. Esto es, al dividir miembro a miembro, me queda b elevado a la x menos y es igual a sobre b. Esto quiere decir lo siguiente. Esto está escrito en forma exponencial. Si yo lo escribo ahora en forma logarítmica, quiere decir que el logaritmo en base b del número a sobre b es igual a x menos y. Así que el logaritmo en base b de a sobre b es igual a x. Pero x, ¿qué vale x? X vale logaritmo en base a, logaritmo de a en base b. Y y, ¿cuánto vale y? Y vale menos logaritmo en base b de b. ¿Qué ha resultado entonces? Que el logaritmo de un cociente es logaritmo del numerador menos, no sobre, menos el logaritmo del denominador. Vamos con el logaritmo de una potencia, rápidamente. La sexta propiedad, logaritmo de una potencia. En realidad, el logaritmo de una potencia es muy fácil de probar que el logaritmo en base b de x a la n, por ejemplo, es igual al exponente n por el logaritmo en base b de la de x, simplemente, de la base de la potencia. ¿Por qué? Porque logaritmo en base b de x a la n será logaritmo en base b de x por x y por x y por x por x n veces. Y esto sería, según la propiedad o una de las propiedades anteriores, sería el logaritmo en base b de x más el logaritmo en base b de la segunda, el segundo factor x más, etcétera, etcétera, también n veces, ¿no? Logaritmo hasta el último en base b de x. ¿Cuántas veces está el logaritmo en base b de x? N veces, así que n por logaritmo en base b de x. Y queda demostrado. De forma similar podríamos nosotros demostrar o deducir el logaritmo
de una raíz, supongamos logaritmo en base b de la raíz enésima de x. En realidad este problema se reduce al anterior, pues bastaría con escribir la raíz en forma de potencia x igual, esto es igual al logaritmo en base b de x a la 1 sobre n, con lo cual aplicando la propiedad o teorema anterior, esto sería 1 sobre n por el logaritmo en base b de x. Y la octava propiedad puede que sea más interesante que ninguna de todas estas, que es, lo vamos a hacer aquí al principio borrando, que es cómo calcular el logaritmo de cualquier número en cualquier base, cuando sabemos que en nuestra calculadora solamente tenemos dos bases. Solamente tenemos los logaritmos decimales, ¿cierto? Logaritmo en base 10, que en realidad él no se escribe así, se escribe simplemente LG o se escribe LOG y se sobreentiende que la base es 10. Y los logaritmos naturales, que se escriben LN, se podrían escribir logaritmo en base E o también se pueden escribir así con L mayúscula. En las calculadoras tenemos nosotros esas teclas así, o L o G, y la tecla LN. Y me pueden preguntar, por ejemplo, logaritmo en base 7 de 28. ¿Cómo hago yo para calcular este logaritmo en esa base? Bueno, pues podría hacerlo de una manera un poco lenta, pero muy rigurosa, de la siguiente manera, diciendo lo siguiente: logaritmo en base 7 de 28 no sé cuánto vale, pero supongamos que es un valor W. Entonces quiere decir que 7 elevado a la W es igual a 28. Y yo ahora tomo logaritmos. Por ejemplo, si 7 a la W es igual a 28, quiere decir que el logaritmo de todo esto es igual al logaritmo de todo esto, logaritmo natural. ¿Pero a qué es igual el logaritmo de una potencia? Al exponente por el logaritmo de la base, igual al logaritmo de 28. Y este logaritmo de 7 pasa aquí. ¿Pero qué era el W? W era logaritmo en base 7 de 28. Ha resultado entonces que el logaritmo en base 7 de 28, logaritmo en base 7 de 28 es logaritmo de 28 sobre el logaritmo de la base, el logaritmo de 7. Vamos a demostrar que esto es siempre así. Borramos este ejemplo sencillo y vamos a demostrar cómo se puede calcular el logaritmo de cualquier número en cualquier base. Por ejemplo, cómo calcular el logaritmo en una base b cualquiera de un número cualquiera a. No sé lo que vale, pero podría ser que valiera, supongamos, W. Entonces quiere decir que b elevado a la W es igual a a. Si yo tomo logaritmos, entonces me queda que el logaritmo natural de b a la W es igual a logaritmo natural de a. Con lo cual W, porque el logaritmo de una potencia es el exponente por el logaritmo de la base, es igual al logaritmo de a. Así que W, pero W es logaritmo en base b de a. Este le paso dividiendo y me queda que es logaritmo de a sobre el logaritmo de b. Si en lugar de hacerlo con logaritmo, bueno, aquí lo
he hecho tomando logaritmos naturales, pero si en lugar de tomar logaritmos naturales tomo logaritmos decimales, el resultado sería exactamente similar, logaritmo decimal de A sobre logaritmo decimal o vulgar de B. Esta es una propiedad muy importante que me permite decir, por ejemplo, que el logaritmo en base 7 de 19 es el logaritmo natural de 19 sobre el logaritmo natural de 7. Esto lo hago la operación en mi calculadora y el asunto estaría resuelto. Para terminar, una propiedad curiosa que se deduce inmediatamente de esta es la siguiente. No sé si es la novena o la décima, parece que la novena. Propiedad sería esta, que el logaritmo en base b de a multiplicado por el logaritmo en base a de b, observa que lo que estoy haciendo es invirtiendo lo que es la base y el número del cual quiero calcular yo su logaritmo. Aquí es BA y aquí es AB. Bueno, pues esto es igual a 1. Es muy simple. Aplicando esta propiedad que acabo de demostrar, puedo demostrar que el logaritmo en base B de A es el logaritmo de A sobre el logaritmo natural de B. Y por la misma razón esto es logaritmo natural de B sobre el logaritmo natural de A. Y esto evidentemente se simplifica, este con este y este con este, y me da 1. Esas son las propiedades más importantes de los logaritmos. A continuación, después de este vídeo, les presentaré o les recordaré cómo se resuelven, porque a algunos parece que se les ha olvidado cómo se resuelven algunas ecuaciones logarítmicas. Conocer estas propiedades es muy importante. No te puedes poner a resolver ecuaciones si no dominas los conceptos, si no tienes claras las ideas y si no tienes claras las propiedades y cómo aplicarlas. Muchas gracias.